¿Qué tal? Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a otro programa de Sintonía Humboldt. Estamos aquí, como todas las semanas, con Carlita Parra, mi compañera. ¿Cómo estás, Carlita? Bien, Rodri, ¿cómo estás y tú? Muy bien, contento porque ya está pasando el frío. Por fin, yo todavía siento frío de repente, debo decirle, yo creo que debo tener algún problema ahí. Es que este año ha sido muy frío, en Mi realidad. termostato interno. Sí, este año no, se pasó. Se pasó. Y vamos a hablar esta semana de qué. Vamos a hablar de aves, creo, ¿no? Hoy día vamos a hablar de, sí, aves, que a mí me encanta porque en realidad, bueno, por todo lo que significan las aves. Además de ser aves, ¿verdad? Animales voladores. Sí. Pero sí, todo lo que significa, todo el significado, a mí me gusta toda la parte más filosófica de los animales. Estamos con un especialista en aves, con alguien que ha creado una ONG, que es cofundador y socio. Es naturalista y gestor ambiental. Oficial de Marina en retiro, administrador de empresa, estudios de gestión ambiental y financiera. O sea, ha trabajado en muchas áreas. Sí, tal cual. Cuando estábamos viendo, ¿verdad?, el perfil del invitado, es bastante completo. Digamos, como que sabe hacer hartas cosas o tiene una formación bien amplia, bien variada. Pero, digamos, hoy día lo invitamos como ONG. Para conocer la organización donde promueven el conocimiento de las aves del territorio. Y está con nosotros nuestro querido invitado, Marcelo Olivares Herrera. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muchas gracias. Un agrado conocerlos primero. Y bueno, felicitarlos por este espacio. Es un espacio interesantísimo, necesario además para quienes estamos trabajando por el medio ambiente, por las aves y sus hábitats, que es un poco la misión que nos hemos impuesto como Red Aves. Y bien, a su disposición, y ojalá que pueda aportarles con algunas respuestas, me imagino. Y obviamente esto de especialista en aves falta muchísimo todavía, pero vamos en camino. Pero estamos en eso y muy entusiastas y muy comprometidos en la ONG por lo que es promover el conocimiento, como dice Rodrigo, y la protección de las aves y sus hábitats. Eso. Marcelo, pero antes de hablar de Red Aves, digamos así ya de lleno, ¿quién es Marcelo Olivares? Porque tienes una formación además de oficial de Marina. Yo me imagino que quizás por ahí también, ¿verdad? En la Marina comenzó tu amor o tu encanto, claro, por las aves, o antes. Bueno, el paso por la Marina esencialmente está marcado por los estudios de la Escuela Naval. La Escuela Naval entre los años 75 y 79, el año 79, yo soy de la graduación de 1980, terminamos en diciembre del 79, 5 años de Escuela Naval. Y uno va muy niño. Yo ingresé a la Escuela Naval a los 15 años, habiendo cumplido el primero medio. Por lo tanto, hice mi enseñanza secundaria, más todos los agregados que implica la formación para oficial de Marina. Y después hace estos 2 últimos años de escuela, que son el cuarto y el quinto, que es netamente aplicado a lo que va a ser la profesión en el futuro. Oye, desde chico, una detención. ¿Desde chico supiste que querías estar ahí? Bueno, mira, estas cosas... Porque igual primero medio... Cuando tú eres un niño, más bien tienes influencias, más que una vocación, como puede ser la decisión a los 20 años, a los 19 años, que es un poco el normal cuando tú entras a una carrera universitaria, claro. ¿No es cierto? Entonces, había, y esta es una anécdota muy cortita, pero mi padre, que era un hombre del mundo de las destilerías pisqueras, él era fiscalizador del Servicio de Impuesto Interno en los tiempos en que para envasar una botella de pisco había previamente que ingresar los impuestos que correspondían a esa botella o a esa cantidad de producción que iba a haber. Entonces mi padre, todas las bodegas donde estaba guardado el alcohol que se iba posteriormente a hacer el pisco, necesitaban de un visto bueno del Estado, en este caso el Servicio de Impuesto Interno, claro.
Y entonces mi padre visitaba todos estos fundos, las haciendas donde habían destilerías. Y una de esas destilerías, la última del Valle del Elqui, se llamaba Tres Cruces, que era de una sociedad, Vergara y Vargas, allá en... poco antes de llegar a Orcón, ¿ya? Ya. Pasado los nichos, no sé si lo que Sí, es. sí, ubicado. Bueno, ahí estaba la destilería de estas Tres Cruces. Entonces, mi padre llegaba allá y a veces nosotros siendo niños, estábamos en la escuela en Paiwán, imagínate, ya, menos marítimo aún. ¿Tú eres de Paiguano? Estudiamos en Paiwán, somos de Vicuña original, somos de Guayehuayca en realidad De originalmente. Guayhuayca. Lindo, guay, guay. Entonces estamos en esta visita, acompañábamos a mi viejo, nos llevaba y había un hombre ahí en la destilería, dueño de la destilería, uno de los socios principales, que era Fernando Vargas, y en una de esas visitas me miraba así, yo he tenido 6 años, y le dice a mi padre, Pancho, le dice, este niño tiene que irse a la escuela naval. Era 6 gerente de la años. pesquera y Él era el propietario. brujo. Ah. No, pero mira la casualidad, era que él había sido cadete naval. Y Él te había vio a los 6 estudiado en la años. escuela naval, entonces hace como una marquita. Se vio como la beta. Un quizá. ticket así. Sí. Claro. Algo encontró. Bueno, y mi padre de Algo haber vio, quedado, claro. de haber quedado metido con esto. Y bueno, a los 14 años, entre conversa y conversa, inspirado seguramente por este caballero que debe haber insistido en el tiempo, y a los 14 años yo me iba a la escuela naval. Entonces mi madre dijo, no, porque muy niño, esperemos un año. Así que esperé ese año y finalmente el año 75, en febrero del 75, entraba yo a la Escuela Naval después de un largo proceso de selección. Había mucho interés por ingresar a la Escuela Naval en esos tiempos. Estamos hablando de 1975, imagínate el contexto Sí, nacional. claro. político. Complicado. Había mucha gente que quería que su gente fuera para allá. Como para estar 7.000 postulantes. 7.000. Claro, finalmente ingresé a la escuela, 150 seleccionados, digamos, y ahí fui yo, como dice Gabriela Mistral, el que nunca había visto el mar, Tal cual. yendo a la escuela naval. Bueno, una anécdota en esto, y respecto de las aves, fíjate que siendo ya oficial de la Marina y habiendo, me toca hacer el crucero de instrucción en el buque Escuela Esmeralda, dura más o menos unos 6 meses. Y hicimos toda la ruta del Pacífico hasta casi Australia, Hawái por el norte, qué sé yo. Y hoy día miro eso y digo, ¿cómo no tenía el hobby de las aves? Porque habría visto especies que jamás van a llegar a nuestras costas. ¿Cómo no tenía Instagram? ¿Cómo no? Para ver grabado Subir todo. fotos, tenerlas de recuerdo. ¿Cómo no haber conocido eBird, por ejemplo, que es una Claro. plataforma mundial hoy día donde tú puedes ver las especies que están en cualquier parte del mundo y en cualquier momento? O sea, si tú estás programando hoy día un viaje a cualquier parte del mundo y quieres y te gusta esto de las aves, puedes saber cuáles son los hotspots, o sea, dónde puedes encontrar las mayores cantidades o una diversidad de especies que califica el sitio, digamos, como hotspot de las aves, en el país que vayas, en la provincia que vayas o en la comuna que vayas. Y eso lo tenemos también para nuestra región. O sea, esta plataforma hoy día opera con los datos que subimos voluntarios. ¿Cómo se llama la plataforma? eBird. eBird. O sea, E. es un Ah, pájaro sí. del Como internet, del digamos. internet. Claro. Ah, Entonces, pero en ese momento y en ese tiempo no tenía absolutamente la más mínima idea y pasábamos muchas horas navegando a vela, además, imagínate, además de romántico, A vela. sacrificado así, como no te puedo contar, pero si hubiera habido ese hobby, quizás habría sido más liviano, ¿te fijas? Claro. Porque habrías tenido un momento, unos ratos en que a ver qué especie se Distracción. acercaba al buque, escuela, etcétera. En fin. ¿Qué edad tenías la primera vez que te embarcaste? Porque igual eras pequeño, o sea, claro, tu mamá no es muy chico, tiene 14, ya pero a los 15. Sí, Yo veo curiosamente, sigue siendo pequeño. Es bueno, porque mira, en la escuela, al tercer año, hicimos un primer viaje de instrucción a nivel del norte de Chile. Llegamos hasta Arica en un APD, que era un destructor transporte, el Orella, me acuerdo, fíjate la memoria. Y pasamos por el archipiélago Humboldt. Y pasamos por los islotes Pájaro. En los islotes Pájaro
nos tocó hacer una misión, una comisión de desembarcar baterías para el faro que hay ahí en el islote Pájaro 1. Que en ese tiempo no había ni energía solar, no había fotovoltaica, eran unas baterías, cada una 35 kilos más o menos, en un lugar donde el desembarco era en una chalupa, en un bote a remo, donde se ponían estos, no era un Zodiac como hay hoy día, con motor, qué sé yo, y tenías que atracarte lo suficiente a las piedras más planas que habían y enseguida hacer esta maniobra de subir, bajar primero las baterías y luego subirlas hasta el punto más alto que tiene el islote, donde está el faro. Hoy día está ahí, pero está absolutamente desarmado y comido por el óxido y ha sido reemplazado por una señal marítima, digamos, moderna, que seguramente opera bajo un sistema de paneles fotovoltaicos, etc. Son cosas anecdóticas, pero ese fue mi primer embarco y llegamos hasta Arica. ¿Y desde la Marina nació esta inquietud por las aves? No. Yo te diría, las aves aparecen, debe ser más o menos unos 20 años atrás. Sí, como unos 20 años empiezo a ver esto vinculado con otro proceso que me toca vivir que tiene que ver con la represa del Puclaro. Puclaro, cuando se anuncia, digamos, que finalmente va a ser construido después de 50 años más o menos de anuncio, y que eso conlleva que ninguno de estos pueblitos que están en el área de inundación, entiéndase Punta Azul, La Polvada, Guayihuayca, San Carlos, son motivos, son sujetos de desarrollo, de infraestructura. Fíjate que Guayihuayca no tenía un sistema de agua potable como tienen hoy día, que tú llegas con un arranque adentro de la casa, nada, y la energía eléctrica era un cable que entraba y escasamente, no creo que más del 30% de las casas tenían un arranque. ¿Por qué? Porque el Estado anunciaba, cada gobierno anunciaba que iba a ser Puclaro. Y por lo tanto... Estamos como el corredor bioceánico. Pero claro. Ya podemos hablar de eso también. Y entonces todos estos pueblos se trataba de no subirles el precio porque el día que el Estado decidiera tenía que indemnizar las expropiaciones. En el anuncio finalmente del embalse nos encuentra, aunque era en realidad mi padre, sus hermanos, eran uno de los tantos afectados por lo que iba a ser este proceso. Entonces, en una oportunidad yo iba a dejar a mi padre a Guayihuayca. Yo en ese tiempo trabajaba en el Pisco Capel, en la cooperativa. Entonces, regularmente lo iba a dejar. Trabajando ahí, la copucha, no la copucha, pero el dato, porque mencionabas antes que, claro, tu padre, ¿verdad?, cómo trabajaba en el servicio de impuestos internos, te llevó a esta destilería que quedaba cerca de Orcón. ¿Por ahí entraste a trabajar en el Pisco o qué relación tenías para entrar a trabajar a la...? Esa es una coincidencia, porque una vez que yo me retiro de la Marina... ¿A qué edad te retiraste? Porque se retiran muy jóvenes, ¿o no? Yo me retiré 21 años. ¿Qué? 21 años. ¿Por qué no entré a la Marina? Claro, me retiré, ingresé, o sea, me egresé, hice el viaje a la Esmeralda y un año después yo me retiraba a la Marina. Entonces cuando vuelvo a Vicuña y se da una oportunidad de un trabajo en Capel. Un trabajo allá, digamos, de nivel básico, muy básico. Pero yo dije, bueno, mira, esta es una oportunidad. Yo soy el niño, acuérdese de mí. No, pues era otra. Era otra. Sí. Acabo de preguntarle eso, Rodrigo. ¿Verdad? Sí, no estás atento a la copucha. Fíjate, es muy interesante. O sea, podemos hablar un saco de estas cosas, pero yo sé que ustedes tienen otras preguntas. Pero así, para cerrar un poco con la pregunta tuya, Carlos, la relación de la industria pisquera que se da en mi padre, acaba de fallecer hace un mes y medio atrás mi papá, nos va de alguna manera marcarte, fíjate, porque yo cuando regreso a Vicuña y empiezo a ver, bueno, en qué me voy a ubicar, qué voy a hacer y todo, yo había mandado un papelito, digamos, currículum, claro. con un amigo a Capel. Entonces me llaman un día, entonces me dice...
Pasaron varias semanas. Y me dicen, oye, te quieren conocer y quieren conversar contigo. Bueno, llego ahí, está el gerente de la cooperativa, porque en ese tiempo las entidades o las organizaciones, el tipo de empresa también, una cooperativa, Claro. eran bastante planas, digamos, ¿ya? Y la cooperativa en los años 82 de haber sido esta cosa, tenía un formato bastante distinto al que tiene hoy, donde es más impersonal, qué sé yo. Entonces me sientan ahí estos dos caballeros, que yo nunca los había visto, empiezan a preguntar cosas, a sondearme. Y luego, así como para terminar la conversación, me dicen, mire, ¿sabe que tenemos este trabajo? Pero es por el ingreso mínimo. Ingreso mínimo, 7.500 pesos. Mensuales. Claro, de la época. Estamos hablando de... Sí. Sí, como plata de ahora, como 170 lucas. Estamos hablando de 40 años atrás. Sí, ya. Pero de todas maneras, Sí, sí, dije ya. todos partimos así. Pero todos- claro, entonces ese es el punto. ¿Sí? Les digo a ellos, bueno, mira, a mí me interesa, estaría contento de trabajar con ustedes, pero quisiera pensar que van a haber oportunidades de desarrollo personal, de asumir nuevos cargos, qué sé yo. Y eso fue. Y el otro día, a los 2 días, 3 días, estaba ingresando en Capel. Bueno, efectivamente, al final terminé después de 20 años más o menos en Capel. Mi último cargo fueron los últimos 5 años, fue gerente de recursos humanos. Y antes fui administrador de la planta Valle del Elqui, que ustedes la conocen muy bien seguramente, y que ahí hay un hito que es muy interesante, que lo hicimos, digamos, los que estábamos en ese tiempo, y particularmente en mi calidad de administrador de la planta, que es el centro turístico. Sí. Entonces, eso que hoy día, no sé, debe llegar a 100.000 personas, ¿te fijas? En los inicios, las personas que llegaban a tocar la puerta, decían a ver si podían conocer, y si le vendían una botellita de pisco, porque era la misma mata, digamos. Bueno, esas deseos se transformaron después en un proyecto para Capel, un proyecto de marketing, digamos, en el concepto, que ocupaba a técnicos en turismo, gente que salía del INACAP, hacían de asistente de las visitas, se armó una tremenda estructura para esto, incluyendo la casa después que se hizo el centro turístico, una cava que está inmediata. Sí, Bueno, entonces, muy bonito por lo demás usted vaya. en fin, bueno, mira, entonces el Puclaro, te lo menciono porque se daba esta cuestión que yo estoy en Capel, pero que Capel es agricultura, es viñedo, y necesitan agua, y todo lo que se habla de aguas hoy día, se hablaba también en los 80, si esta cosa no es nueva. Sí. Y entonces cuando se define el Puclaro, nos va a caer el Puclaro encima de nuestro pueblo. El pueblo donde yo tengo 4 generaciones por el lado de mi papá. Y vivo mi papá. Y entonces el viejo llegaba y lo iba a dejar, y lo veía y cómo iba, y cómo veías al resto de los viejos de su generación sufriendo por este anuncio. Y aquí viene entonces la relación con el tema de los pájaros y con el tema del ambiente. O sea, el Puclaro se construye cuando todavía, habiendo ley de bases del medio ambiente, la 19.300, no está el reglamento. Casualmente, digamos, se anuncia justo antes de que hubiera reglamento, porque si hubiera habido reglamento, las condiciones y las condicionantes seguramente habrían sido de tal magnitud que no sé si era como para que no se hiciera la represa, pero probablemente habría costado bastante más que los 100 millones de dólares que costó. Entonces, el pueblo y los habitantes y los impactos ambientales de cualquier naturaleza, en cualquiera de las componentes, no se mitigaban porque no había obligación. Y el Estado es el que está actuando ahí, porque la represa la construye el Estado. Posteriormente es transferida contra un pago, contra un compromiso de pago, digamos, a los agricultores que tienen derechos de agua en el río Elqui, como es lo que ocurre hasta el día de hoy en las otras represas hacia el sur también, Salamanca, qué sé yo. Entonces, bueno, de ver todo esto, primero el impacto sobre las personas, después el impacto económico, el impacto sociocultural, era brutal. Y por ahí empiezan a aparecer los impactos sobre
sobre la cultura de Aguita. Había un cementerio de Aguita ahí justo en la presa, que curiosamente va a ser descubierto, igual que la Ruta 5, digamos, sobre el puente Fiscal. Se descubre cuando ya está todo casi construido, aparecen los cuerpos. Cuando esto estaba dicho por Corneli, por allá por los años 50, pero el MOB hace las cosas como las hace, ¿te fijas? Entonces todo eso, entre otras cosas, empiezan a aparecer las aves, empieza a aparecer los hábitats, empieza a aparecer la condición de la ribera, que ahora iba a ser un lago, ¿te fijas? Y entonces me pareció que era interesante, junto con defender la condición del medio ambiente, la condición humana, la condición del pueblo, que finalmente nos lanzamos en la pelea por 10 años de refundar Guayihuayca. En 10 años tuvimos que ganar voluntades, tuvimos que pelear, exigir, ganar algunos partners del mundo de la academia, del mundo privado también, para que dijeran ellos también, hay que relocalizar estos lugares. Estos lugares tienen un valor. Y entre esas cosas, lo que era la condición ambiental. Hoy día, Puclaro, como lago, es uno de los hotspots de la comuna de Vicuña, probablemente uno de los con mayor cantidad de especies. Debe andar por sobre las 70, 80 especies el lago Puclaro. Y debe ser de los más importantes entre la provincia del Elqui. Y por ahí entonces empieza a aparecer también muy fuerte esto de registrar qué especies hay, saber cuántas hay, en qué periodos aparecen. Y todo eso ha dado lugar entonces para que en el transcurso del tiempo después saltamos al río Elqui aquí abajo, en la desembocadura, en Teatino, bueno, y ha sido un largo pasear contando aves, identificando especies y de ahí saltar al océano, que es uno de mis grandes gustos, digamos, navegar, porque quedó metido eso ahí en la sangre, ¿no es cierto? Encontrarte con albatros, con petreles, con los pingüinos, en este caso los que tenemos acá, y que me han llevado, no sé, desde Alaska hasta Diego Ramírez, en distintos momentos, en distintas vacaciones, excursiones, en fin. Para conocer sus recorridos también. Sí, muchos viajan desde Alaska al sur de Chile. No, la ciencia lo ha dicho hace mucho rato, pero es distinto ir a confirmarlo. Claro, Sí, verlos. Debe ser. ¿Pero ha sido a eso, a Alaska? Sí, ha sido para visitar los lugares, pero el motivo principal estando ahí es siempre ver con qué especies te encuentras. Sí, es interesante porque te encuentras con especies que las vemos aquí en determinado momento del año y luego van a estar nidificando, por ejemplo en Alaska. Allá se van a reproducir, sí, ¿cierto? Algunas van a reproducirse allá, hay otras que vienen del sur austral nuestro y que pasan el invierno acá, escapan del invierno siempre y se reproducen en la zona patagónica, en la Tierra del Fuego. Sí, hay una reserva en Cabo de Hornos. Sí, claro. Ahí llegan las aves también. Tenemos interesantísimos lugares y particularmente la Bahía de Coquimbo ha sido declarado un sitio de reserva hemisférica en el caso de las aves playeras el año pasado nomás, por el comité hemisférico, digamos, el comité que resuelve esto. Después de un largo trabajo y de demostrar que teníamos una especie ícono en el contexto, digamos, de los requisitos que ellos exigen, que era el pilpilén. El pilpilén, eso mismo. El pilpilén, con la cantidad de ejemplares que anda por ahí por los 700 ejemplares en la bahía, más o menos de forma permanente. Eso nos dio sobre el 1%, que es una exigencia para evaluar si el sitio es realmente de importancia hemisférica para las aves playeras. Entonces se suman a eso 2 o 3 especies más de aves playeras y logramos esta declaratoria de sitio reserva hemisférica. ¿Cuáles son los objetivos de Red Aves? Oye, yo quería preguntar, antes de los objetivos, justamente, ¿cómo nace Red Aves, la ONG Red Aves? Y claro, ahí va de la mano, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos?
Bueno, el primero es un grupo de amigos. En el fondo, un grupo de amigos que nos encontramos en el Río Elqui, nos encontramos en Teatino, nos encontramos en el Culebrón, porque unos eran fotógrafos. Pero primero tú ibas como por tu interés de las aves y te empezaste a encontrar con esas personas. Iban así independientes, Sí, llegaron allá, exacto. empezaron oye, tercera vez que te veo. Tú te encuentras y vamos conociéndonos y empezamos a ver que hay un espacio en común y hay un interés por resguardar, por conocer más. Entonces, hay un par de personas, ahí yo diría Manuel Rojas, que es un arquitecto, Sí, lo conozco. y Pedro Valencia por otro lado, después está Freddy Cortés, en fin. Candidato a Core, Pedro Valencia. Claro, sí. Él es Core actualmente. Por él hay que votar entonces, porque trabaja en medio ambiente. Entonces, surge la invitación para reunirnos un día. Oye, ¿por qué no hacemos algo? Yo creo que hay que organizarse, qué sé yo. En el interés mutuo. Y entramos en esto de armar la ONG bajo una figura de organización comunitaria, que es como la más directa, más simple, y esto es una invitación también. Hay muchas personas que tienen hobbies en común, pero luego no canalizan esto con lo que da la fuerza de una organización. Entonces, es interesante la figura de organización comunitaria, son las municipalidades las que bajo ciertas pautas, ¿no es cierto?, te van guiando y finalmente tienes una personería jurídica, puedes aspirar a tener un RUT, puedes aspirar a concursar por proyectos, por fondos, en fin. Ahora están los FP, Sí. aparece, ¿no? Sí, Fondo de seguramente. Protección Ambiental. Regularmente hay durante el año hay 2 o 3 llamados, entonces se pueden postular a este tipo de, no solamente por el tema ambiental, tú sabes, la cultura, el mundo social, los grupos de tercera edad, por ejemplo, tienen distintos instrumentos, pero hay que tener una entidad que te haga el paraguas, digamos, y hay que hacerlas funcionar. Ese, digamos, porque crearlas puede ser un paso burocrático y tienes la personería jurídica, pero que empiecen a influir, que participen, que tengamos voz al interior del resto de las entidades donde hay que ir a pechar. Bueno, esa es una tarea continua y permanente y que requiere de mucho entusiasmo, mucho compromiso. Entonces, bueno, Red Ave entonces tiene hoy día 2013 más o menos es oficial, creo, y 2008 debe ser cuando recién empezamos a conversar y a tratar de reunirnos. Un detalle, me acuerdo que llego un día al Culebrón, solo. Entonces llego Todavía no estaba real de creada. No. Ya. Entonces llego al puente del Culebrón y me paro ahí a observar y voy a mirar. Y siempre me paraba ahí y abajo veo una disposición, una estructura, digamos, de los cañones o los tubos estos por donde se lanzan los fuegos de artificio para el Año Nuevo. En el Culebrón. En el Culebrón, porque ahí se lanzaban. O sea, tú estabas ahí parado arriba del puente y las 2 orillas de la desembocadura hasta el mar era una siembra de... Nuestras autoridades siempre muy competentes en todo ámbito. Bueno, pero es que esto te dice que esto es un proceso, ¿te fijas? Eso es lo que quiero remarcar. Qué bueno. Entonces yo estaba ahí, me paro ahí y digo, oye, no puede ser esta cuestión. Pesco el teléfono y llamo a los TVN. Y con tanta suerte que me dice, ¿y usted está ahí? Sí, estoy acá en este momento. ¿Por qué no nos espera, por favor? Y los esperé. Qué bueno. Y llegaron ahí y pudieron hacer este video y mostraron, y algo yo hablé sobre lo que podía hacer, el daño enorme y la cuestión. Y al año siguiente ya teníamos los lanzamientos desde la bahía, que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué quiero decirte? Que en el fondo hay espacio para influir, hay espacio para cambiar las cosas. Lo que sí necesitas tiene que ser como un torpedo, digamos. O sea, el torpedo desde que sale, voy a hablar en términos marineros ahora. Si nos fijamos, Sale, Está bien. cae al océano y va directo a su blanco y se demora en llegar. Pero tiene clarito dónde va porque va marcado el rumbo, va marcado el objetivo. Entonces, en eso yo creo que Red Ave ha sido tremendamente asertivo. Y en el tiempo hemos podido influir
e influir de forma muy, muy transparente, muy participativa, muy directa, sin cuestiones bajo la alfombra ni nada. Simplemente es actuar, estar cuando hay que estar y tener la convicción, digamos, de que estamos por algo que en definitiva el resto de los participantes no tiene por qué saberlo o no tiene por qué sentirse tocado, digamos, hasta cuando tú lo seduces, hasta cuando llega alguien o llega un grupo que empieza a decir, oye, tenemos que trabajar por esto, porque estas son las maneras correctas y esto es lo que está haciendo el resto del planeta, aunque sea complejo y difícil, digamos, llegar. ¿Ah? Pero esa es una cuestión fundamental. Y el torpeo deja como una huella. Porque Red Aves es connotada, una ONG conocida y connotada a nivel regional, ¿no? O sea, ya tiene un nombre importante, sí. Y eso es un trabajo. Y eso... De hecho, lo que yo iba a decir que tiene relación con lo que estáis nombrando, Rodri, es justamente la asertividad que le acabas de mencionar. Porque cualquier otra persona podría haber pensado, ya voy a llamar a la MUNI a que se hagan cargo, pero... Y me voy. Y me voy, claro. O espero y al final como que una respuesta a veces no llega. Pero en el fondo fuiste súper asertivo en realidad no es a la MUNI, que fue la que puso los tubos, ¿verdad?, acá de lanzamiento. No es allá donde tengo que llamar, es el medio de comunicación que va a amplificar esta noticia, sí, y se va a poder movilizar. Sí. Entonces también esto de la asertividad, en dónde se mueve de una forma transparente, ¿verdad? Pero esto de como el torpeo, tener súper claro a dónde ir. Sí, es muy, muy importante. Como te digo, en la red AVI así podemos sumar impactos o efectos, ¿ya? En el andar. Esto que dices tú, Rodrigo, yo diría es bastante efectivo. O sea, los Redaves nos reconocemos en cuanto al aporte que hemos hecho, en cuanto a la cooperación. Y estamos hoy día con muchos voluntarios que no necesariamente integran Redaves, pero que han sumado, digamos, a los propósitos y han sumado también ellos sus propios intereses, sus propios objetivos. Y entonces hay un trabajo de empoderamiento, para decirlo en corto, en la bahía de Coquimbo ahora. Fíjate que tú dices el Culebrón. Entonces el Culebrón antes eran 4 o 5 personas. Hoy día deben haber 3 o 4 entidades. Por ejemplo, el SEASA. Se hace una entidad prestigiada, ¿no es cierto?, con un soporte profesional, con científicos de lo mejor que podemos tener, digamos, yo diría en el norte de Chile probablemente, con especialidades como el tema oceánico, las ballenas, los delfines, y así va sumando. Y entre otros pilares de la gestión del SEASA hoy día son los humedales. Conversamos también. La entrada del SEASA a los humedales, de alguna manera, la estimula estas conversaciones que se dan con los Redaves en algún momento. Y ahí está Carlos Olavarría, ahí está el Claudio Vázquez, la Paloma Núñez, qué sé yo, Jaime Acuña, que de repente se ponen esto ya con la camiseta del tema y empiezan ellos también. Entonces cuando tú llegas, ya no llega Redaves nomás, no, también lo está diciendo SEASA, porque SEASA ha hecho esto y estudio. Y Redaves ahora que es una entidad... Y SEASA era conocido antes de eso que comentas tú, porque un centro de estudio de zonas áridas. Claro. O sea, no por el borde costero. Hace algún tiempo empezó a relacionarse más con el borde costero, pero antes estaba relacionado directamente con las zonas áridas. Entonces quizás tiene que ver la influencia que generan otras organizaciones ONGs, como Redaves. Sí, yo de hecho iba a decir que lo mencionábamos y como que lo hemos estado conversando durante el programa sin darnos cuenta un poco, la relación que tiene en este caso, que tú lo ejemplificaste muy bien, desde el Valle del Elqui hasta la costa. O sea, como en realidad son aves que transitan muchas veces por corrientes de agua que van desde un punto a otro y a lo mejor nosotros no lo tenemos tan incorporados, pero en este trabajo mancomunado te vas dando cuenta que es un trabajo en red. Entonces, cuando hablamos de ecosistema, ¿verdad?, se puede enriquecer o empobrecer ese sistema, ese pequeño engranaje que da cierto equilibrio. Mira, hay una pregunta que se me ocurre ahora. Yo tengo entendido que las aves recorren desde Alaska,
¿cierto? Por el borde costero, por 3 zonas, por el borde costero, por el centro, ¿cierto? Y por el Atlántico. Sí. Esas son las 3 zonas de recorrido. 3 rutas migratorias identificadas muy bien hasta el día de hoy. Y si es que Bien. existe una cuenca, nosotros tenemos un país transversal acá, ¿existen aves que hacen ese recorrido de cuenca transversal? Sí, claro. Por ejemplo, este invierno, que ha sido muy rico en nieve, tú vas a 20 kilómetros de aquí de la costa, a 20 kilómetros, estamos hablando, de 800 metros sobre el nivel del mar, vamos a ponerlo. Y te encuentras con especies que, vamos a decir que las pilló la nieve, digamos, y tuvieron que bajar a estos valles de precordillera. La quebrada de Marquesa, la quebrada de la Rayán. Por el otro lado hay un sector que es de Punta Colorada hacia el interior, en La Higuera, donde hay un camino espectacular y que tú puedes encontrar especies que son, diríamos, cordilleranas, pero hacen su llegada acá. Hay una especie muy bonita, que me encantaría tener fotos aquí para mostrarles, pero es un jilguero, un jilguerito, pero es un jilguero cordillerano. Cabeza completa, negra, amarillo, verdoso, digamos. Un lindo pájaro. Y este lo hemos encontrado aquí en La Serena Golf y en Punta Teatino. Y en el humedal de Los Chorros. ¿Te fijas? En el pleno, terminando el invierno, digamos, están ahí haciendo su alimentación, principalmente porque arriba se les pone cuesta arriba con la capa de nieve que cae en las zonas donde se alimentan. Entonces, hay especies que hacen este movimiento altitudinal y los otros que son definitivamente los que hacen estos grandes viajes. Estamos hablando de especies que vuelan 12.000, 13.000 kilómetros y en un viaje que dice como un pajarito de este porte. 22 centímetros, 18 centímetros, y unos más pequeños todavía, hacen estos movimientos. Entonces, bueno, ahí están, ¿ya? Y son perfectos, o sea, no les sobra una gota de grasa, ven, el radar les funciona perfectamente, el GPS sabe dónde tiene que bajar. Entonces, es muy relevante, por tanto, que no seamos nosotros los que echemos a perder esa perfección. Si tú te paras en el humedal del Culebrón, y entiendas humedal y playa, entiendas el sector de los carrizos, de los totorales, te fijas, o netamente en el intermareal, digamos, donde está el movimiento de baja y alta marea, vayan por favor ahora de octubre para adelante y te vas a encontrar con especies que en marzo, abril no las vas a ver, no están. Sea las que vinieron del Estrecho Magallanes o de un poco más al sur, Canal Beagle, o sean las que se movieron, esto en invierno, las que se movieron escapando del invierno boreal, digamos, desde las grandes zonas del norte de los Estados Unidos, Canadá y Alaska particularmente, que son las que se mueven por el lado del Pacífico. Y ahí están. ¿Ya? Oye, vamos a tener que hacer entonces una visita, ¿viste? No, tienen que hacerla. Sí. Bueno, hablemos un poco del impacto, digamos. Aquí hay un impacto tan saludable, digamos, tan espectacular desde el punto de vista de la salud mental, de la salud física. Te corre, no sé, subiendo un cerro por corto tramo, digamos, buscando las aves y va a ascender 300 metros de diferencia de altitud. Y eso significa que vas a tener un corazón más potente, más fuerte, y que tu mente va a estar desconectada de todo lo que te distrae, digamos, aquí abajo, por decirlo así. Y bueno, y cuando regresas, entonces sientes la liviandad que te ofrece todo esto después de haberlo hecho. ¿Y hay estudios que indican que el sonido de las aves también le hace bien al ser humano? Es integral, es integral. Tengo la suerte de vivir en el kilómetro 27 hacia Vicuña y ya hoy día está desatado el coro a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana. Y si tú tienes la sensibilidad para el asunto, digamos,
no necesitas ni la radio, ni el celular para despertarte, ni ¿cómo se llama? Ni que te llame alguien. Simplemente ahí está este coro polifónico además. Qué lindo. ¿Cuántos son la cantidad de aves que existen aquí en la región de Coquimbo? ¿Hay como un dato así como son Sí, 75, 40, sí. 20? Mira, está súper detallado la plataforma esta. eBird recoge las especies. Nosotros tenemos más o menos 520, 530 especies en Chile. En la región debemos estar por sobre los 260, 270 especies. O sea, en la región de Coquimbo tú puedes observar la mitad de las especies de Chile. Y a nivel planetario son poco más de 10.500 especies. Chile no es muy rico en cantidad de especies como puede ser Colombia y Ecuador y Perú, ¿ya? Que son los dos que se pelean lo que se llama el Big Day. Es el gran conteo mundial de aves, se hace 2 veces en el año. El Global Big Day. El Global Big Day, que se claro, hizo que va a este ser año ahora. acá Va a y ser se va a muy hacer en pronto, octubre, ¿cierto? Claro. Entonces, estos dos países ya es como la final del campeonato mundial del conteo de aves. Cualquier persona Big puede Day. participar en el Cualquier Global Big Day. persona, te abres tu cuenta en eBird y puedes registrar lo que estás viendo en tu jardín, lo que viste cuando venías caminando por la Plaza de Armas, no tengo idea. Y ahí todo eso suma, digamos, en términos de especies. Entonces, el eBird tiene registros en esta conteo mundial, llegan casi como a las 8.000 especies. O sea, en un día, 24 horas, salimos los voluntarios, digamos, a contar y a encontrar especies. Y a nivel global, al final del día, se cuentan más o menos como 8.000 especies. ¿Ya? Oye, pero Y la región cantidad. casi cuenta como el 60% de lo que es el conteo histórico, digamos, que serían estas 200, vamos a poner 260 especies. Nosotros más o menos contamos 115, 150 especies se han llegado. Nosotros hemos sido número 1 en Chile como región en varias oportunidades. Amenazas respecto de las aves. Como para... sí, como para ir cerrando, nos están mirando ahí Claro. con cara de... Sí, amenazas. Le estamos pegándonos un vuelo de 12.000 sí, a aparte de la- 12.000 Sí, kilómetros. bueno, hay amenazas, por supuesto, la pérdida de hábitat. Esa es la más dura, digamos, que afecta en todo el planeta. O sea, la ocupación de hábitat por el ser humano, sea con motivo de que hay que alimentar a los seres humanos y a sus mascotas, ojo con eso, y por tanto vas ocupando espacios que eran no solamente de las aves, de una cantidad de especies enorme. Imagínate en la corriente de Humboldt, lo que se llama el gran ecosistema de la corriente de Humboldt, que ocupa parte del Perú y nuestro territorio, ¿no es cierto?, viniendo desde la Antártica. Se reconocen del orden de las 10.500 especies en general, entre los mamíferos, las aves, en fin, 10.500 especies. Bueno, el consumo y la pesca, digamos, conlleva retirar alimentos que requieren estas especies. Por lo tanto, hay una disminución en la medida que el alimento también disminuye. Hay una disminución de las poblaciones a nivel global, es más o menos del orden del 60%, a partir de 5.000 especies que se vienen estudiando por más de 50 años. Esas 5.000 especies tienen disminuciones del orden global del 65-70%. Pero a nivel latinoamericano, la disminución de esas poblaciones es cercana al 90%, donde nos incluimos. 90%. Claro, es decir, si habían, vamos a decir, perdiz chilena, vamos a hablar de la perdiz chilena, una especie endémica del país, si habían, hace 50 años, habían 100, hoy día nos quedan 10. 10 ejemplares, porque eso estamos hablando de la especie, la cantidad de población. Claro. ¿Te fijas? Entonces, o sea, ¿y qué ha pasado entonces? ¿Qué ha pasado? Bueno, que han aparecido todas estas amenazas, ya no son amenazas, son definitivamente extinciones. impactos reconocibles, cuantificables. O sea, son peligros finalmente, Claro, ya no entonces, es una amenaza. la ocupación
ocupación de hábitat. Mira La Serena. La Serena, en una porción importante, con la Ruta 5 incluida, ha ocupado uno de los grandes humedales que habían, yo diría, en Latinoamérica. Si partía allá en el borde de la playa Changa, al lado sur, y terminaba en Teatino, y corría por el lado de la base, digamos, de la primera terraza que ocupa todo el frente geográfico, digamos, hacia la bahía. Bueno, todo eso hoy día son venta de camiones, venta de autos, departamentos en el borde Efecto costero. inmobiliario. Claro. Hay una ocupación. Ahora, ¿quién pensaba en las aves hace 40 o 50 años? ¿Quién pensaba en las aves playeras? ¿Quién pensaba que las aves playeras cuando llegan aquí ayudan a que las machas, el banco macha más importante del Océano Pacífico, uno de los más importantes, está aquí en la Bahía de Coquimbo? Y por eso entonces la agrupación o la población de pilpilenes está aquí, no está en Paihuano, porque aquí se produce el intermareal donde el pilpilén va y hace y aporta la selección natural, no solamente de la macha, de otros bichitos, digamos, que conviven bajo la arena, y entonces para regular los equilibrios ecológicos tenemos al pilpilén, tenemos al chorlo nevado, tenemos al playero grande, qué sé yo, bichos que llegan una vez al año aquí, más los residentes, y regulan esta cosa. Bueno, si nosotros no entendemos eso y seguimos metiéndole carga al sector del borde costero y del río Elqui, vamos a perder las playas. Y con la pérdida de las playas vamos a perder el banco de macha, vamos a perder la capacidad de captura de CO2 que tiene el océano, particularmente para hablar de la bahía. Vamos a perder la capacidad de regulación de la temperatura, el aporte que hace el océano a la regulación de la temperatura. Fíjate que de la temperatura que se produce, todas las emisiones que generamos, la mitad la captura, o sea, ayuda a regular el océano. Y un tercio de las emisiones de CO2 las capturan el fitoplancton, el bosque marino, ¿te fijas? Entonces, bueno, entender esto de que este es un ecosistema que se mueve justo y nosotros somos parte de esto, no somos los verdugos del ecosistema, ¿ya? Eso es un reel. Ajá, sí. De hecho, a la Cámara también, Marcelo, una invitación. ¿Cómo podemos aportar, digamos, a esta protección? Pero también una invitación por parte de la ONG Red Aves. ¿Qué puedes hacer ahí a que la gente se sume, por ejemplo? Bueno, yo creo que mira, no tienes que ser de la ONG Red Aves, tienes que pensar en tu, vamos a decir, en tu tranquilidad, en la salud para los próximos 40 años de tus hijos, de tus nietos, y ponerte de alguna manera en acción, ¿ya? Y ponerte en acción no es tan, oh no, ahora tengo que comprarme esta cosa, ponerme estas botas, sacarme los anteojos que uso. Nada, esto es sin costo y probablemente a más bajo costo de lo que hoy día lo haces. Por ejemplo, el ejemplo típico, y lo voy a ilustrar con un ejemplo de mi hija. Por allá por el... No me voy a acordar muy bien con los tiempos, pero digamos por allá por los 90. El colegio invitaba a los niños a hacer una protesta en la bahía de Coquimbo, tomándose de la mano para... ¿cómo se llama? Rechazar las explosiones atómicas que se hacían en el medio del Océano Pacífico, en las islas o en el archipiélago Mururoa. ¿Ya? Y era un tremendo trabajo llevar a los muchachos, muchachas de 10, 12 años, qué sé yo, se tomaban de la mano entre el faro y la no sé qué, las Peñuelas, por decirte, y ahí hacían un acto de protesta. Bueno, esos mismos muchachos y muchachas al día siguiente abrían la ducha, ponían el calefón a todo lo que podían y se duchaban durante 20 o 30 minutos. Y no había una conexión entre la explosión en Mururoa, que era buscar energías, ¿no es cierto?, y producir energía, versus la demanda de energía y el consumo de energía en el día a día. Entonces, cuando te digo que esto no tiene costos, al contrario, puedes bajar los costos. Mira lo que pasa con las especies
de aves y mamíferos también, que son impactados por la iluminación exterior, externas. Entiendan, las luminarias, estos focos chinos que llegan ahora y que están por todos los pueblitos iluminando toda la noche porque se cargan con energía solar. Gratis, dice la gente. No es gratis, no hay nada gratis. Y esas iluminaciones impactan los movimientos de las especies que necesitan la noche, necesitan la oscuridad. Bueno, entonces anda y apaga todo lo que tenga que ver con el exterior. Y dice, no, es que me van a robar. Por seguridad. Dice, por seguridad. Fíjate que nos han vendido de que las luces prendían, las luces prendían cuando tú no estás. Roban a las 12 del día, señores. Claro. Y probablemente le estás iluminando el camino para que te roben. Bueno, en fin, entonces cuando tú empiezas a apagar luz, sin más, hoy día hay estados en los Estados Unidos, el estado de Texas, en este momento están llamando, entre septiembre y mediados de octubre, llaman a toda la población a apagar las luces, de manera de permitir el movimiento migratorio sin que las aves se choquen con los edificios, con las torres, que caigan en el pavimento, qué sé yo. ¿Te fijas? Bueno, entonces dice, light out, entre tal fecha y tal fecha. ¿Cuándo lo vamos a empezar a hacer aquí en La Serena, en Coquimbo? Y ahí no le preguntamos a la compañía eléctrica. Fíjate lo que pasa en el Culebrón. El Culebrón, primero lo han tapado de hormigón, con esos muros que hicieron para la costanera. Obvio, tenemos que tener una costanera para las visitas, qué sé yo. Se lo va a llevar el tsunami esa cuestión. Y ojalá que no se lleve más gente de la que ya se llevó en el anterior. Porque es repetitivo, es cíclico. Oh, yo quería hacerle otra pregunta. Y entonces Estamos fritos, estamos fritos. Entonces el Culebrón, después de una larga pelea, conseguimos que no se acercara el muro de hormigón a la zona del puente, 300 metros antes, un poco antes del cruce de la cantera. Pero luego lo llenan de luces. Anda, por favor, y mira. ¿Y para qué quieres todas esas luces? Bueno, probablemente ahí hay alguna cosa que uno no logra entender. ¿Por qué? Te preguntas por qué 10.000 veces. Y esta cosa no es por desconocimiento, porque esto ya se ha dicho, se ha conversado. ¿Te fijas? En fin, son distintas amenazas que uno podría hacer una larga cosa, y por otro lado, son distintas acciones que podemos tomar hoy día, sin estar en una organización, sin firmar la ficha del registro, no, simplemente en tus conductas diarias. Desconéctate de todos los grupos de chat que no te ofrecen algo en términos de conocimiento, en términos de simpatía, de vivir mejor la vida. Cuarto medio del colegio. En fin, cosas muy, muy básicas que podrían apoyar y que finalmente ayudarían en general, digamos, a bajar el consumo de energía y la producción de energía que muchas veces se hace con combustibles fósiles y que lleva a elevar las emisiones y que seguimos calentando, digamos, el planeta. Sí, es verdad. No siempre necesitamos estar bajo el amparo, digamos, de una ONG, pero es bueno tener como estas acciones que emprende esta ONG, en este caso Red Aves, y bueno, quien se quiera sumar ahí a las visitas, por ejemplo, a salir a observar. Y claro, aquí podríamos empezar también una campaña sobre Light Out. Sí, hay hartos ejemplos más también, Claro. parques y cosas así que se hacen sí. también en Estados Unidos respecto de la oscuridad, que es súper importante. Sí. Bueno, agradecerte, Marcelo. Sabes que se nos hizo, corto. muy corto porque yo Sí. tenía muchas cosas que preguntarte también interesantes. Siempre nos pasa lo mismo. Es que Sí. yo creo que los invitados son muy potentes. Necesitamos como 2 Son horas demasiado por buenos los cada invitados. invitado. Vamos a tener que invitarte nuevamente. No, bueno, entonces, Marcelo. ¿cómo se llama? Me siento en deuda porque quizás fue muy, ¿cómo se llama? Sin permitirles que hicieran las preguntas. No, algunas cosas, pero- pero mira, creo que en ahí realidad- hay un contexto bastante integral, digamos, Sí. de lo que hacemos por un lado y de lo que necesitamos que se empiece a hacer por parte de cada uno de los que todavía no han empezado. Es urgente. Y hay Eso es lo que hacerlo. nos gusta también mostrar en Sintonía Humboldt, ahí a usted que está mirando a través de esta pantalla, es justamente conocer a las personas detrás de estos movimientos o estas iniciativas que generan cambios. Entonces también dar a conocer, a mí me gusta mucho conversar, a Rodrigo también, así que yo creo que te vamos a tener que invitar una segunda vez para terminar de conversar ya bien derechamente. Y no fue solo medio ambiente, Fue fue todo. medio ambiente y fue cultura. Sí, Eso fue es lo que- historia es lo que a también. nosotros Sí. nos importa harto. Sí. Entregar
Cultura. Historia. Sí, Huayhuayca, wow. Sí, Eso sí. es un capítulo entero. Solamente para terminar y para cerrar un poco. Yo creo que ahí estamos en un momento, yo diría, espectacular. Fíjate que tenemos el archipiélago de Humboldt bajo una figura de protección como área marina protegida de múltiples usos. Tenemos humedales que han sido declarados sitio Ramsar en el lado sur de la región, particularmente Tongoy y Los Vilos, y luego tenemos el río Elqui también bajo una figura de protección, que es un sitio prioritario de la biodiversidad dentro de los humedales de la región de Coquimbo. Es un sitio reserva hemisférica para las aves playeras. La bahía es un sitio de importancia para las aves oceánicas, que no lo hemos conversado esta vez, pero ahí vamos a tener que hablar un poco sobre el pingüino en alguna oportunidad o quizás con algún próximo invitado que ustedes tengan que definir. Está el plan recoge del pingüino de Humboldt. Entonces tenemos toda una estructura del punto de vista normativo que no tiene otro espíritu que no sea la protección. Entonces, el desafío para los ciudadanos comunes y corrientes es que tomemos alguna de estas banderas, digamos, y hagamos que se haga efectiva esa protección, que se haga efectiva la promoción, que se haga efectiva la restauración de hábitat. Y yo creo que ahí hay mucho espacio para participar, para reunirnos, para celebrar, ¿te fijas?, en función de esto. Que no sea solamente una declaratoria de papel como se puede dar. Claro. Ahora es tarea ciudadana y es tarea de los científicos estimular, ¿no es cierto?, seducir a las personas. Y vean, por favor, todas las personas que nos están escuchando y viendo, vean en esto una actividad que los va a liberar de una serie de cargas mentales, físicas y espirituales, ¿ya? Este tipo de acción, no importa si son las aves, si son las mariposas, los árboles, vas a ver el resultado. Probablemente vas a disminuir tu gasto en medicinas, en médicos, en visita al Cefam o qué sé yo. Y aquí estamos y tenemos los lugares, los tenemos, están ahí, a un paso. Vamos a conquistarlos y vamos a dejarlos definitivamente para la biodiversidad y para el bienestar humano. Gracias, Marcelo. Sí, gracias Marcelo. De verdad que agradecido de haberte tenido hoy día como invitado. Invitamos a todo el mundo también a sumarse y también te vamos a invitar una segunda vez como quedamos para poder conversar ahí, sobre todo además de nuestro pingüino de Humboldt también. Sí. Muchas gracias a todos los auditores, a todos los que nos vieron. Estuvo otro capítulo interesantísimo y nos faltó tiempo como siempre. Los esperamos nuevamente en otro programa de Sintonía Humboldt. Así es, cada lunes un nuevo capítulo. Adiós.